It's time for basketball, and Uber Eats is dropping deals on game day favorites to keep you locked in on the action. Like when you're craving a buzzer beater, but also buffalo wings. Or when an upset makes you want to ugly cry into a pizza. And right now, Uber Eats has game day deals from McDonald's, Popeyes, Pizza Hut, Wendy's, and hundreds more local favorites. So you can keep your eyes on the ball and your hands on a hamburger. Order now, only on Uber Eats. Product availability varies by region. See app for details. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. Durante miles de años, la Biblia ha registrado algunas de las construcciones más extraordinarias de la historia humana, edificaciones que no eran solo estructuras físicas, sino misterios divinos esperando ser revelados. Y si estas antiguas construcciones ocultaran secretos que conectan nuestro pasado, presente y futuro, los arqueólogos están encontrando evidencia que coincide con el registro bíblico. La profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos, y la última construcción, la más grande de todas, todavía está por venir. Pero, ¿qué significan realmente estas estructuras? ¿Por qué siguen siendo importantes hoy? ¿Y qué secreto está revelando Dios a través de ellas? En este video, emprenderás un fascinante viaje a través de 5 de las construcciones bíblicas más asombrosas y el secreto que ocultan. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la manera en que ves la Biblia y el mundo. Si amas la historia bíblica, la profecía y la arqueología, entonces este es el video para ti. Dale me gusta a este video, deja un comentario y compártelo con otros. Y no olvides suscribirte para que nunca te pierdas revelaciones impactantes de la palabra de Dios. Comencemos. La primera gran construcción en la Biblia es el Arca de Noé, un navío que no solo llevó a la familia de Noé, sino también el futuro de toda la vida en la tierra. La historia comienza en el libro de Génesis capítulo 6, donde la humanidad se había corrompido por completo. La Biblia dice: el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el cual. Génesis capítulo 6, versículo 5. El mundo había descendido a la violencia, la inmoralidad y la rebelión contra Dios. Era un mundo donde la maldad no tenía límites, muy parecido a la decadencia moral que vemos hoy en nuestras sociedades. Pero en medio de la oscuridad, un hombre halló gracia ante los ojos de Dios. Noé. Dios le ordenó construir un arca, dándole medidas exactas: 300 codos de largo, aproximadamente 450 pies o 137 metros. 50 codos de ancho, aproximadamente 75 pies o 23 metros, y 30 codos de alto, aproximadamente 45 pies o 14 metros. Era una estructura inmensa, una fortaleza flotante diseñada para resistir el diluvio global que limpiaría la tierra. Pero, ¿sabías que el Arca de Noé es más que solo un evento histórico? El arca en sí misma era una profecía, una sombra de Jesucristo y el plan de Dios para la salvación. Así como Noé construyó el arca para salvar a quienes entraran en ella, Jesucristo se convirtió en nuestra arca, la única manera de ser salvos del juicio venidero. Así como el arca tenía una sola puerta, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Y aquí está la conexión más impactante. Jesús mismo hizo referencia a los días de Noé cuando advirtió sobre el fin de los tiempos, como fue en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo, capítulo 24, versículo 37. En los días de Noé, la gente ignoró las advertencias. Se burlaban de Noé, seguían viviendo en pecado y se negaban a arrepentirse. Pero cuando llegó el diluvio, ya era demasiado tarde. El diluvio no se trató solo de destrucción, se trató de limpiar la tierra y comenzar de nuevo. Así como las aguas lavaron lo viejo, el bautismo simboliza nuestra nueva vida en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. Así como la familia de Noé fue salvada por la fe y la obediencia, nosotros también debemos poner nuestra fe en el plan de redención de Dios. El diluvio fue una sombra de otro gran juicio, uno que la Biblia dice que aún está por venir. Durante siglos, exploradores y arqueólogos han buscado evidencia física del Arca de Noé.
Muchos creen que su lugar de descanso final está en el monte Ararat, en Turquía, donde antiguas tradiciones afirman que el arca se detuvo. Aquí hay algo intrigante. En el año 1959, un piloto turco tomó fotografías aéreas de una formación con forma de barco enterrada bajo roca y hielo en el monte Ararat. En el año 1977, el explorador Ron Wyatt y otros afirmaron haber encontrado fragmentos de madera petrificada y remaches de metal que coinciden con las dimensiones del arca. En los últimos años, escaneos en 3 dimensiones y radares de penetración terrestre han revelado una estructura bajo la superficie, alimentando debates sobre si esta es realmente el arca de Noé. Aunque el descubrimiento sigue siendo controvertido, hay algo seguro: culturas de todo el mundo comparten antiguos mitos sobre un diluvio que se alinean con el relato bíblico, lo que refuerza la idea de un evento de inundación global. Nuestro próximo viaje nos lleva a Jericó, a menudo llamada la ciudad más antigua del mundo, ubicada en el Valle del Jordán, cerca del Mar Muerto. Jericó estaba estratégicamente posicionada como una ciudad fortaleza clave en Canaán. Pero Jericó no era cualquier ciudad, era una fortaleza fortificada con enormes muros de piedra, un símbolo de poder, seguridad y desafío contra el pueblo de Dios. Según hallazgos históricos, las defensas de la ciudad consistían en muros dobles de varios metros de grosor, diseñados para resistir cualquier asedio. La gente de Jericó confiaba en sus muros en lugar de confiar en el verdadero Dios. Pero esa confianza sería destruida. La conquista de Jericó fue diferente a cualquier estrategia militar jamás registrada. En el libro de Josué, capítulo 6, Dios le dio a Josué un mandato extraño: marcha alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. En el 7º día, marcha alrededor de ella 7 veces. Luego, toca las trompetas, grita y los muros caerán. Este plan de batalla divino debió parecer increíble para los israelitas, e incluso ridículo para los habitantes de Jericó. Imagina las burlas desde las murallas de la ciudad, mientras observaban a los israelitas marchando en círculos en silencio. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy, champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Take me out to the ball game. What are you doing? Did you know DirecTV has the most MLB games? So, you're singing. Yeah, they put your favorite teams front and center right when you turn it on. Buy me some cold cuts and flapjacks. Those aren't even the words. I'm allergic to peanuts. Stream DirecTV, home of the most MLB games. Visit DirecTV.com. Claim based on total games offered on national and regional sports networks. RSNs available with choice package or higher. Availability of RSNs varies by zip code and package. Canva presents the killer of productivity. It was an ordinary workday until... Oh no, this meeting. It could have been an email. Run. Canva had a creative solve. Get email. I'll just put the info the team needs in a Canva doc, and I'll make it visual with images, charts, and graphics. Bring productivity killers to justice with creativity. Love your work at canva.com. Día tras día, pero esto no se trataba de fuerza humana, sino de fe en el poder de Dios. En el 7º día, los israelitas marcharon alrededor de Jericó 7 veces. A la orden de Josué, los sacerdotes tocaron sus trompetas y el pueblo gritó con todas sus fuerzas. Y entonces ocurrió lo impensable. Los imponentes muros de Jericó colapsaron, pero no hacia afuera como si hubieran sido empujados por un ejército, ni hacia adentro como si hubieran sido destruidos por armas de asedio. En su lugar, cayeron rectos hacia abajo, como si una fuerza invisible los hubiera aplastado desde arriba. Esto no fue una victoria militar, sino un evento sobrenatural. La destrucción de Jericó encierra una verdad espiritual oculta. Es una imagen de fe, obediencia y victoria final a través del poder de Dios. El apóstol Pablo escribió más tarde: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de haber marchado el pueblo alrededor de ellos durante 7 días. Hebreos capítulo 11, versículo 30. La fe en Dios derribó esos muros, así como la fe en Cristo derriba los muros del pecado, el miedo y las fortalezas espirituales en nuestras vidas. La obediencia trajo la victoria.
así como nuestra obediencia a la voluntad de Dios nos lleva a avances y milagros. La caída de Jericó también es una sombra de la batalla final en los últimos tiempos, cuando todas las fortalezas del mal serán destruidas por el poder divino, tal como se describe en el capítulo del Apocalipsis, cuando Cristo regrese como el comandante de los ejércitos celestiales. Durante siglos, los escépticos desestimaron la historia de los muros de Jericó como un mito. Pero la arqueología moderna cuenta una historia diferente. Las excavaciones en Jericó, particularmente las dirigidas por el Dr. Brian Wood, han revelado lo siguiente. Muros colapsados que coinciden con las líneas de tiempo bíblicas alrededor del año 1400 a.C., evidencia de que los muros cayeron rectos hacia abajo, no hacia afuera ni hacia adentro. Una capa de destrucción por fuego, que coincide con el libro de Josué capítulo 6 versículo 24, donde se menciona que los israelitas incendiaron la ciudad tras su caída. Aún más asombroso, se encontraron vasijas llenas de grano intactas en las ruinas, lo que sugiere que la ciudad cayó repentinamente, tal como lo describe la Biblia. ¿Podría ser esta una prueba irrefutable del milagro en Jericó? Entre las muchas maravillas del mundo antiguo, el Templo de Salomón se erige como una de las construcciones más sagradas y misteriosas jamás edificadas. No era solo un edificio, era la morada de la presencia de Dios en la tierra. La historia del templo comienza con el rey David, quien anhelaba construir una casa para el Señor, pero Dios le dijo: «Tú no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí». Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. En su lugar, Dios eligió al hijo de David, Salomón, para llevar a cabo esta monumental tarea. En el primer libro de Reyes, capítulo 6, vemos que el templo de Salomón fue construido siguiendo instrucciones divinas precisas y utilizando los mejores materiales: muros y pisos recubiertos de oro puro, madera de cedro proveniente del Líbano, 2 enormes columnas de bronce llamadas Jaquín y Boaz, un lugar santísimo, donde reposaba el arca del pacto. Esto era más que una obra maestra arquitectónica, era el trono terrenal de Dios, donde Él se encontraba con su pueblo. Después de 7 años de construcción, finalmente llegó el día. Salomón dedicó el templo a Dios. Tan pronto como los sacerdotes colocaron el arca del pacto dentro, algo milagroso ocurrió. Una espesa nube llenó el templo. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 10. La gloria Shekinah de Dios descendió con tal poder que ni siquiera los sacerdotes pudieron permanecer de pie para ministrar. Esto fue una confirmación divina. La presencia de Dios había llenado la casa que Salomón construyó. Pero este magnífico templo también albergaba un secreto oculto, una sombra de algo mayor por venir. El templo de Salomón era el centro de adoración en Israel, pero su verdadero propósito nunca fue el edificio en sí, sino señalar algo mucho más grande. El Nuevo Testamento revela una verdad impactante: el verdadero templo de Dios no está hecho de piedra, sino que es el corazón humano. Pablo escribió: ¿no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y han recibido de Dios? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios habitaba en un templo hecho por manos humanas. En el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios mora dentro de los creyentes. Jesús mismo profetizó esto cuando dijo: «Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré». Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19. No hablaba del templo de Salomón, se refería a sí mismo. Jesús se convirtió en el templo, el verdadero lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. El templo de Salomón permaneció en pie durante más de 400 años, hasta que en el año 586 a.C., el rey babilonio Nabucodonosor invadió Jerusalén, incendió el templo y se llevó sus tesoros. Pero esta no fue una destrucción ordinaria, fue el cumplimiento de una profecía. Dios había advertido a Israel que si se apartaban de él, serían llevados al exilio. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 19 al 22. Y así, el primer templo cayó, y el arca del pacto nunca volvió a ser vista. Siglos después, un segundo templo fue construido bajo el liderazgo de Zorobabel, y luego ampliado por Herodes el Grande. Pero en el año 70 después de Cristo, los romanos lo destruyeron por completo, tal como Jesús lo profetizó en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 2. «No quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado». Hasta el día de hoy, el templo nunca ha sido reconstruido. Pero la profecía bíblica nos dice que eso podría cambiar pronto. Aunque el templo de Salomón ya no existe, quedan vestigios de su historia e influencia. El muro occidental, que aún permanece en pie, se cree que es parte del muro de contención del segundo templo. Artefactos antiguos, como la inscripción del monte del templo, confirman la existencia del templo.
Los arqueólogos también han encontrado campanillas de oro y objetos sacerdotales que datan del período del Segundo Templo. Pero, ¿qué hay del primer templo? ¿Podría existir alguna evidencia del templo de Salomón bajo el actual monte del templo? Debido a tensiones políticas, las excavaciones están restringidas, pero muchos creen que las pruebas del templo original aún yacen enterradas bajo Jerusalén. Y ahora surge un nuevo misterio. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with a Business Unlimited smartphone plan. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second internet plan with savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. ¿Podría el templo ser reconstruido? La profecía bíblica sugiere fuertemente que, antes del regreso de Cristo, un tercer templo será edificado en Jerusalén. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, leemos acerca de un gobernante futuro que confirmará un pacto, solo para profanar el templo, una profecía que se repite en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, donde el anticristo se proclamará a sí mismo como Dios en el templo. Hoy en día, el Instituto del Templo en Israel ya ha preparado los utensilios sagrados y ha entrenado sacerdotes en anticipación del tercer templo. Algunos líderes judíos incluso están llamando a su reconstrucción. El único obstáculo que lo impide, la cúpula de la roca, un santuario islámico construido sobre el monte del templo. Otra de las construcciones más misteriosas y controvertidas en la historia bíblica es la Torre de Babel. En el libro de Génesis capítulo 11 se describe cómo, después del gran diluvio, la humanidad permaneció unida bajo un solo idioma, asentándose en la tierra de Sinar, una región que los estudiosos vinculan con la antigua Mesopotamia. El pueblo dijo: vamos, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta los cielos, para hacernos un nombre y no ser dispersados por toda la tierra. Génesis capítulo 11 versículo 4. Pero, ¿cuál era su verdadero propósito? No se trataba solo de arquitectura, sino de desafiar el mandato de Dios. La Torre de Babel representa el primer gran acto de rebelión humana organizada contra Dios después del diluvio. Dios había ordenado a los descendientes de Noé que se dispersaran por la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 1, llenándola y sometiéndola. Pero en lugar de obedecer, ellos se negaron. Querían permanecer juntos, construir un imperio y exaltarse a sí mismos sin Dios. Sus palabras revelan la condición de su corazón. Construyamos una ciudad. En lugar de confiar en la protección de Dios, buscaron seguridad en su propia creación, con una torre que llegue hasta los cielos. Esto fue un acto de orgullo, un intento de elevarse al nivel divino, para hacernos un nombre. En lugar de glorificar a Dios, querían la gloria para sí mismos. Esta autoexaltación refleja el pecado de Satanás, quien dijo en el libro de Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, «Subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Ser semejante al Altísimo». La Torre de Babel no era solo un edificio, era un monumento a la arrogancia y rebelión humanas. Dios vio su orgullo y desafío, y decidió intervenir de una manera única. En lugar de destruirlos, confundió su lenguaje, haciendo imposible que se comunicaran entre sí. En un momento, los trabajadores se entendían entre sí. Al siguiente, hablaban en diferentes lenguas, incapaces de coordinar sus esfuerzos. Confusión se convirtió en frustración, en discusiones y en división. En el libro de Génesis capítulo 11, versículos 8 y 9, leemos: «Así los dispersó el Señor desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad».
Este evento marcó el nacimiento de las naciones y los idiomas, dando forma al mundo que conocemos hoy. También demostró una poderosa verdad: Dios no permitirá que la humanidad se una en rebelión contra Él. La Torre de Babel es más que una historia antigua, es un presagio de un patrón que se repite a lo largo de la historia. Desde Babel hasta Babilonia, desde Roma hasta las superpotencias modernas, la humanidad ha intentado constantemente unirse bajo sistemas de poder que excluyen a Dios. Imperios han surgido y han caído. Líderes han buscado el control absoluto. La tecnología y la globalización han vuelto a unir al mundo de manera similar a lo que ocurrió en Babel. Y aquí está la inquietante verdad: el espíritu de Babel sigue vivo hoy. ¿Existe evidencia física de la Torre de Babel? Muchos estudiosos creen que las ruinas de Babel podrían estar relacionadas con los zigurat de Mesopotamia, en particular Etemenanki, una torre escalonada en Babilonia dedicada a Marduk, descrita por historiadores antiguos. El zigurat de Ur, construido en lo que hoy es Irak, que muestra cómo la gente de la región construía enormes torres. Tablillas de arcilla antiguas de Babilonia, que describen una gran torre que fue abandonada debido a la intervención divina. Curiosamente, la misma Babilonia donde se erigieron estos zigurat se convirtió en el símbolo de la rebelión contra Dios en la Biblia. Desde el libro de Daniel hasta el Apocalipsis. ¿Podrían ser estos los restos de la infame torre? La última y más grande construcción, una que no está hecha por manos humanas. La Nueva Jerusalén. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, el apóstol Juan recibe una visión celestial: vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. La ciudad es diferente a cualquier cosa que el mundo haya conocido, un lugar de pureza absoluta, belleza imaginable y paz eterna. Es el cumplimiento final del plan de Dios, el hogar eterno de los redimidos. Juan nos da una descripción detallada de la Nueva Jerusalén. La ciudad está rodeada por un enorme y resplandeciente muro de más de 200 pies de grosor, simbolizando la protección divina de Dios. Apocalipsis capítulo 21 versículo 17. Estos muros están hechos de jaspe, una piedra preciosa tan clara como el cristal. Hay 12 puertas, 3 en cada lado, cada una hecha de una sola perla. Apocalipsis capítulo 21 versículo 21. Los nombres de las 12 tribus de Israel están inscritos en ellas, mostrando que el pueblo del pacto de Dios morará allí para siempre. La ciudad descansa sobre 12 cimientos, cada uno hecho de una piedra preciosa diferente. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 19 y 20. Estos representan a los 12 apóstoles, significando que esta ciudad está construida sobre el fundamento de la fe en Cristo. Sus calles están pavimentadas con oro puro, tan transparente como el vidrio. Apocalipsis. Lowe's knows member-only doorbuster deals make SpringFest savings even better. Right now, Rewards members can get 3 19.3-ounce Bonnie Plants vegetables and herbs for just $10. Plus, save $50 on a Charbroil Performance Series 4-burner grill, now $149. Lowe's, we help, you save. Valid through 4/7, excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location, subject to change, while supplies last. Program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. TaxAct knows small business owners can sometimes use a little help with their taxes. That's why TaxAct has Expert Assist, a team of live tax experts ready to answer any questions you may have. Think of them as your own personal sidekick. Not like one of those funny talking animal sidekicks, more like the super smart nerding out on tax code and business casual attire sidekick, but just as helpful and lovable. TaxAct. Let's get them over with. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse, only on Netflix. Capítulo 21, versículo 21. No hay necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios mismo ilumina la ciudad. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. En el corazón de la ciudad, el trono de Dios se alza en majestuoso esplendor. Un río cristalino, el río de la vida, fluye desde el trono, trayendo frescura eterna. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. A cada lado del río crece el árbol de la vida.
dando 12 tipos de frutos, simbolizando sanidad eterna y abundancia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Esto no es solo una ciudad, es el hogar final de todos los creyentes. Un lugar donde el sufrimiento, el dolor y la muerte desaparecerán para siempre. La Nueva Jerusalén no es solo una promesa futura, es el cumplimiento final del plan eterno de Dios. La Biblia nos dice que el pecado entró en el mundo en el libro de Génesis. Ahora, será eliminado para siempre. La muerte comenzó en Edén. Ahora, ya no habrá más muerte. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. La humanidad fue expulsada del paraíso. Ahora, habitaremos con Dios en gozo eterno. Esta ciudad es el cumplimiento definitivo de las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. Voy a preparar un lugar para ustedes. Pero aquí está lo más asombroso: Dios mismo morará con nosotros. Lo veremos cara a cara. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. No habrá más lágrimas, ni dolor, ni tristeza, solo gozo y paz eternos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. La maldición del pecado desaparecerá y viviremos en comunión perfecta con Dios para siempre. Esto no es solo una ciudad, es la promesa suprema de Dios, la restauración del Edén y la victoria final de Cristo sobre el pecado y la muerte. En un mundo lleno de guerras, división, dolor e incertidumbre, la Nueva Jerusalén nos recuerda que esta vida no es el final. Este mundo terrenal es temporal, pero el reino de Dios es eterno. El templo de Salomón fue destruido, pero la Nueva Jerusalén jamás caerá. La Torre de Babel fue dispersada, pero esta ciudad permanecerá unida para siempre bajo el gobierno de Cristo. El mundo está lleno de sufrimiento, pero en esta ciudad no habrá más dolor, ni más muerte, ni más pecado. Este es nuestro destino final, la verdadera patria de todos los que creen. La Biblia lo deja claro: no todos entrarán en esta ciudad. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, se nos advierte: nada impuro entrará jamás en ella, ni nadie que haga lo vergonzoso o engañoso, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso significa que la ciudad es para los que han puesto su fe en Jesucristo. Es para los que han sido lavados y purificados por su sacrificio. Es para los que están listos para dejar atrás este mundo y entrar en su reino eterno. La pregunta es: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Jesús dijo: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7. ¿Estás listo para su regreso? En conclusión, cada una de estas 5 construcciones guarda un secreto divino. Son el plano de Dios para el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. ¿Cuál de estas 5 crees que encierra el mayor misterio? Déjamelo saber en los comentarios. Si disfrutaste este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete para más enseñanzas bíblicas. Hasta la próxima. Sigue buscando la sabiduría de lo alto.